Hola Rocío, pues bienvenida a estos diálogos sobre el escuchar comprensivamente en la vida cotidiana. Me da muchísimo gusto que estemos aquí hoy para platicar y dialogar sobre este aspecto de la vida cotidiana que para mí es tan importante y creo que para muchas personas, creo que tú también lo consideras algo importante, pero ya iremos Claro. conversando sobre esto. Gracias, Salva, al contrario, por invitarme y es un placer nuevamente que nos podamos sentar a conversar acerca Sí. del tema que traes el día de hoy. Sí. Y pues déjame nada más decirles algunas de tus múltiples actividades que has realizado y has hecho. Voy a ser breve para poder tener tiempo de la conversación, pero quiero decirte a ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo que Rocío Chávez de Gutiérrez es cofundadora, directora, docente y supervisora clínica del Instituto Cananquil y también es directora de las certificaciones internacionales en diálogos abiertos y en prácticas colaborativas dialógicas en Mérida, Yucatán, México. Y hay que hacer la aclaración para que quede bien ubicada la Mérida de la que estamos hablando, ¿verdad? Rocío tiene muchos años de experiencia como psicoterapeuta y como docente y trabaja como profesora adjunta en terapia familiar y de pareja en el Houston Galveston Institute en Houston, Texas. Tiene un doctorado en psicología social, 3 maestrías y una licenciatura. Y la investigación que ha hecho Rocío se centra en prácticas colaborativas y socioconstruccionistas y en los procesos reflexivos y el lenguaje, y aborda también temas de género, sexualidad y desarrollo comunitario. Ha publicado numerosos artículos y ensayos y es coautora y editora de los libros Prácticas socioconstruccionistas y colaborativas, Psicoterapia, Educación y Comunidad, y el de Identidades y Relaciones, una mirada desde el socioconstruccionismo y las prácticas colaborativas y dialógicas. Habría muchísimo más que decir ciertamente sobre la experiencia, el desarrollo profesional de Rocío, pero ahora, más que nada, quiero de veras agradecerte que estés aquí y que tengamos esta oportunidad de dialogar. No, muchas gracias y gracias por todo lo que acabas de decir y demás, pero creo que simplemente soy Rocío y nos conocemos y me va a encantar que quien nos está viendo y nos está escuchando no pueda conocer un poco más de este tema que para nosotros ha sido una conversación larga de mucho tiempo. Así es. Pues me gustaría, Rocío, que empezáramos porque les puedas describir, platicar sobre cómo has ido tú comprendiendo esto de la escucha comprensiva en la vida cotidiana. Y si tienes por ahí algún ejemplo, pues que nos lo puedas compartir para que quienes nos ven vayan adentrándose en este tema. Bueno, yo creo que para mí la, la escucha comprensiva tiene mucho que ver con esta idea con la que yo voy trabajando cotidianamente de realmente tener una escucha con el otro, no para el otro o por el otro, que a veces lo pensamos de esa manera, sino realmente uno estar muy interesado en lo que la otra persona está diciendo, que lo que diga es porque así es lo que quiere compartir, independientemente de que tenga que ver con mis creencias y más, tiene que ver más con qué es lo que me quiere ofrecer la otra persona, qué es lo que mi cliente, paciente, consultante en un momento dado, comunidad, alumno, quien sea quien esté conversando conmigo, me quiere ofrecer. Ujú, Y a partir de ahí realmente ir dándole seguimiento a la conversación en función de lo que el otro o la otra quiera ofrecerme. Entonces, lo pienso más como esta idea de un proceso de estar con el otro, ujú, de un proceso de acompañamiento. Hay todo un planteamiento sobre el witness process, que es precisamente estar con el otro. Entonces, pensaba en cómo muchas veces esta idea de escuchar y
y voy a decir una frase como muy trillada, no es lo mismo oír que escuchar, pero es el estar escuchando al otro, es como sentirme en la relación con el otro, en realmente poder vivir, sentir, mirar, escuchar lo que el otro me está diciendo. Y lo pienso mucho en función de, sí, escuchar con los oídos, pero también escuchar con los ojos, escuchar con el cuerpo, escuchar con mis sentimientos y mis emociones lo que el otro me está queriendo decir. Porque es una práctica o es un proceso de escuchar con el otro. Incluso el proceso de aprendizaje, el proceso de trabajo comunitario, es cómo puedes estar en una presencia radical, por ejemplo, por ponerle algún nombre, con el otro. Y esta idea me lleva también a pensar en cómo puedo estar, cómo puedo escuchar al otro, Ujú, eh, o con el otro, cómo puedo escuchar con el otro. Bueno, creo que tengo que tener una curiosidad por saber qué es lo que me está diciendo, y siempre estar muy pendiente de si estoy realmente entendiendo lo más posible lo que el otro me está diciendo. Quizá no entienda del todo, por supuesto, pero sí. Entonces, pensar en una escucha comprensiva me hace, me hace estar con el otro. Y esto tiene que ver con esta idea de la escucha de a lo mejor efectivamente comprensiva, pero también es escucha en donde lo que haces es estar con el otro en el proceso de ir y tratar de entender lo que te está diciendo lo más posible. Yo parto de que no entendemos completamente del todo lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque venimos de mundos diferentes, porque tenemos experiencias diferentes, porque de alguna manera o de otra nuestro lenguaje, todo el tiempo, en nuestro lenguaje estamos todo el tiempo tratando de interpretar lo que nos está diciendo. Sin embargo, partiendo de este concepto de la curiosidad, de que quiero saber más acerca de lo que me está diciendo, siempre estar como checando en esta escucha si realmente estoy comprendiendo, si realmente lo que me está diciendo el otro, y el otro es con mayúsculas, si me refiero a en general, el otro, ujú, ujú, me está diciendo, o sea, lo que me está diciendo, cómo me está llegando, cuál es el mensaje que estoy recibiendo, ¿sí? Y checar si realmente es lo que me quiere decir o cuando menos lo más cercano. Y esto me recuerda sí, una frase que me gusta mucho, que es, uno no sabe lo que dice hasta que recibe la respuesta. ujú, ujú, Y entonces, y ahí es donde viene esta parte, Salvador, que donde me dice, a ver, entonces, ¿qué? No digo, es que no me entendió, sino, ¿qué fue lo que yo dije? ujú, Porque es estar con el otro precisamente, es cómo el otro, cómo miras, escuchas, vives, sientes lo que el otro te está diciendo. ujú. Y ahí es donde, por eso es importante estar checando, porque a veces creemos que estamos hablando de lo mismo y en realidad no estamos hablando de lo mismo. Y déjame platicarte una historia sensacional. Hace muchos años, precisamente, estaba en Guadalajara, de tú estás, pero muchos, muchos años. Y yo venía de San Francisco, pero de la ciudad de San Francisco. Y entonces, resulta que en un congreso sobre sexualidad, me encontré con una persona y nos pusimos a platicar y no sé qué, y bueno, entonces me estaba diciendo que él era sacerdote y que, entonces estábamos hablando acerca de, yo estaba hablando de mi experiencia en San Francisco y él sí estaba hablando de San Francisco de Asís. Entonces está sensacional porque los dos estábamos, y no, sí, porque es, no.
yo no sé cómo nos conectamos los dos desde un lugar totalmente diferente. sí, Y entonces eh, seguíamos conversando y sí, pero yo no sabía que él estaba hablando de San Francisco de Asís, ni él sabía que estaba hablando de San Francisco, la ciudad en California. Y entonces seguimos y seguimos y bueno, nos fuimos una copa de vino, y seguimos conversando felices de la vida. Y de repente al final, no sé qué me dice y digo, ¡ah! A ver, ¿tú de qué me estás hablando? Y me dijo, pues de San Francisco, pero tú también. No, le dije, a ver, yo te estoy hablando de la ciudad de San Francisco porque vengo de allá. Y se queda él y me dice, pero ¿cómo? Sí, le dije, tenemos casi 45 minutos hablando de San Francisco, pero tú me estás hablando de la parte religiosa de San Francisco de Asís. Y yo te estoy hablando de la ciudad de San Francisco. Nos empezamos a reír y demás, pero eso me llevó, Salva, a realmente decir, a ver, ¿qué pasa con esta escucha? sí. Dimos por hecho muchas cosas los dos y realmente estábamos escuchando al otro, creo que no. O lo que estábamos escuchando no tenía nada que ver con lo que el otro me estaba queriendo decir. Ujú, A lo mejor las palabras sí, se conectaban, lo que tú quieras, pero realmente nos estábamos escuchando. Creo que no, y menos con el ujú, sentimiento, con esto, pero era muy interesante. Fue sí, para mí muy revelador el que creo yo que estamos hablando de una cosa y él cree que estamos hablando de otra. Después nos ujú, reímos mucho, pero y creo que en la risa nos pudimos conectar y poder decir, a ver, ¿qué pasó con esto? ujú, ujú. Y yo Y, quisiera, y Rosy, ujú, déjame nada más resaltar algo que veo ahí que me parece muy importante que lo has mencionado, es hay que irse cerciorando de si vamos comprendiendo adecuadamente lo que la persona nos está compartiendo, ¿no? Y hay que hacerlo, que diría que más allá de la literalidad de las palabras, porque como en este totalmente. ejemplo que nos compartes, pues sí, hablaban de San Francisco a las dos en el sentido muy literal del sonido palabra San Francisco. Sin embargo, el significado y el referente pues eran muy distintos. Cómo estar atentos a eso, ¿verdad? En la vida cotidiana, que seguramente a muchos nos ha pasado en numerosas ocasiones y a lo mejor en algunas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, como ustedes al final se dieron, cayeron en cuenta de que, bueno, pues estaban hablando de dos panchos distintos. Sí, y además, bueno, fíjate que ahorita que lo estás diciendo, es como esta parte de lo que tú estás haciendo ahorita. Quieres checar si realmente, o sea, quieres checar si lo que estamos hablando tú y yo tiene que ver con lo mismo, posiblemente con entendimientos diferentes de muchas cosas porque venimos de lugares diferentes, vivimos Sí. en lugares diferentes, etcétera, pero el poder tú, como decir, a ver, estamos hablando de esto, y podría yo haberte dicho, no, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ujú, Pero no, el conectarnos de esta manera permite que en cualquier situación, en cualquier diálogo, conversación, podamos checar si realmente estamos hablando de lo mismo. Y a veces hay gente que me dice en la terapia, ¿no? Dice, bueno, es que es muy cansado estar como checando, sí, pero es peor cuando en un momento dado llegamos hasta divorciarnos por un malentendimiento, ¿no? Entonces, me parece fascinante esta parte del lenguaje, de la escucha, de la curiosidad y de cómo, incluso y sobre todo con la pareja, preguntarnos, a ver, déjame checar, te estoy entendiendo, déjame ver, me acabas de decir esto. No, no te dije eso. Ok, entonces, ¿podrías explicarme un poco más de qué me estás hablando? Y ahí viene todo un proceso de ok, sabes que yo lo tomé así, pero probablemente también lo tomé así porque mi estado de ánimo es diferente. ujú, ujú. Y también es eso, cómo me estoy sintiendo para escuchar lo que estoy escuchando. Sí, sí. Ujú.
Si mi Y, estado de y ánimo y el cómo estoy me influye en la manera como yo recibo, capto por y entiendo supuesto, lo que la otra por persona me supuesto. comparte, ¿verdad? Y, o sea, imagínate, estaba pensando en la cantidad de cosas que nos influyen para escuchar desde un lugar. Ujú. Y entonces, no solamente el sentimiento, lo que estás pensando, lo que estás viviendo, lo que estás viendo, lo que estás, o sea, si estás en algún lugar diferente, te influye, por supuesto. Entonces, escuchar comprensivamente, escuchar con el otro, creo que tenemos que tener mucho más cuidado. Pensar Sí, que, no, ya entendí. sí. Y por lo general, cuando dicen, ya entendí, cuidado, porque eso puede cerrar una conversación, porque ya Ujú. entendí. Sí. Y si creo que ya entendí, pues regreso a lo que decías antes. Pues verifícalo, cerciórate Claro, de que efectivamente vas entendiendo. claro. Y además, y pensaba también esto en las palabras, ¿no? Porque esto que decía esto hace rato, bueno, a veces una palabra puede ser diferente. Y yo siempre digo, a ver, nosotros interpretamos las palabras, no es que las conectemos de la misma manera y sea exactamente lo mismo, sino Ujú. las interpretamos en función de qué, en función de lo que vivimos, en función de la experiencia. Y déjame contarte otra historia de esto. Una vez en la consulta llegaron unas personas, una pareja de, ¿cuántos años tenían? A ver, como 60, una cosa así. Y entonces ella llega muy enojada, vienen los dos, pero y ella llega muy enojada y me dice, Rocío, definitivamente yo ya no puedo seguir con este hombre. Yo así me quedo así, bueno, después de 40 años de vivir juntos, ¿qué pasa, no? Dice, no puedo seguir con él porque él siempre me ha dicho que se casó conmigo porque le convenía. Y él voltea y me dice, ¿y cuál es el problema? Sí me casé con ella porque me convenía. ¿Cuál es el problema? Y él dice, ¿cómo que cuál es el problema? No me dices que me amas. Ay, yo te puedo decir que te amo, pero es lo de menos. Y entonces ella estaba muy enojada y le decía, pues si pues ya no, pues tú a mí ya no me convienes, así que adiós. Y entonces dije, a ver, platíquenme esta historia porque está sensacional lo que me están planteando, ¿no? Después de 40 años y más, es que ya estoy harta, ya llegué al límite, toda su vida. Y entonces empezamos a escuchar una historia maravillosa donde cuando era niño, su papá siempre le decía que se casara con la mujer que le conviene y que le convenía, no con la que amaba. Y entonces, eh, toda su vida él pensó en esto y entonces conoció a esta mujer y el papá estaba muy enfermo y le dice, ¿sabes qué? Por favor, hijo, cásate con ella porque es la mujer que te conviene, antes de que yo me muera. Y entonces se casa con ella, sí, y han sido muy felices y todo esto, pero ella siempre se sintió que se casaba porque le convenía, no porque la amaba. Ujú. Y bueno, ya cuando estuvimos hablando en la noche nos empezábamos a reír porque les decía, es que entiende, para mí amar no significa lo mismo que para ti, pero el que me Ujú. convenga significa más de lo que tú me estás diciendo. Sí. Y ahí viene, y entonces crearon después una palabra juntos para poderse decir que se amaban, etcétera, ¿no? Pero aquí creo que lo interesante y en lo que nos atañe el día de hoy tiene que ver con qué estoy escuchando Ujú. Ujú. y ahondar mucho más en la escucha desde realmente comprender o tratar de comprender lo más posible lo que hay adentro Ujú. o las historias que hay dentro de las palabras. Ujú. Ujú. A veces lo pienso como, ¿qué quiero decir con lo que digo, no? Y entonces la otra persona, ¿qué quiere decir con lo que dice? Es decir, para ir más allá de lo literal, por un lado, y por el otro lado, para zafarme del significado que yo le doy a esas palabras, para, como tú decías, ponerme en el lugar de la otra persona, asumir su perspectiva. ¿Ella qué está queriendo decirme con eso que dice? Pero imagínate qué interesante que después de 40 años estando juntos,
nunca habían llegado a sentarse a hablar acerca de por qué dice lo que dice y ujú, cómo lo escucha ella. sí, Ujú. Entonces es como nuevamente me quedé y traté de entender ujú, demasiado rápido. Entonces, al entender demasiado rápido, se acabó la conversación y me quedé ujú, muy a disgusto. ujú, ujú, Y no dije, a ver, explícame qué es eso de que te conviene, qué otras palabras usarías, a ver, explícamelo y demás, ¿no? Y entonces, después se reía, nos reíamos muchísimo porque decía, es que 40 años yo me la pasé diciendo, además, no fue una conversación que podían haber tenido, pero nunca se sentaron a escucharse ni a preguntarse sí, para tener como la curiosidad de, bueno, oye, ¿por qué me dices eso? ¿No? Y ella estaba ujú, muy enojada y él, ¿cuál es el problema? sí, Entonces, esta parte creo que es importante también en la escucha, ¿no? ¿Cómo interpretas? O esta frase que dijiste, ¿cómo la dijiste, Salva? como qué quiere decirme la otra persona con lo que dice, ¿no? Así es. O sea, o como diría Maturana, yo digo lo que digo y tú oyes lo que oyes, ¿no? Ujú, Y entonces tenemos que checar, exactamente. Porque si no checar. ocurren Ujú. experiencias como esta que dices, ¿verdad? Cada quien con su comprensión, ¿no? Y bueno, es una suerte cuando finalmente se aclara y te puedes reír, pero como tú decías hace un rato, ¿cuántas veces también la relación simplemente se termina en enojo y resentimiento y ni se percataron de que cada quien tenía una comprensión distinta? Sí, y además, ¿cuántas veces pasa esto, no? En una pareja, en una familia, incluso en cuestiones de trabajo y demás, pero es esta pues, ¿cómo? Creo que nunca nos enseñan y creo que tenemos que ir aprendiendo con el tiempo a realmente escuchar con el otro y realmente ver qué es lo que nos ofrece el otro Sí, sí. y en tratar de entender qué es lo que está queriendo decirnos y sobre todo sentirlo, vivirlo, ¿sí? O vivirlo con los ojos, vivirlo con el cuerpo, vivirlo Ujú, con lo más que puedas de tu ser ujú, para tratar de estar con el otro. Este proceso de que decía hace rato, ¿no? De el de witness process y de witness ujú, pensando es con el otro, no para el otro, ujú. al otro o por el otro. Y es, y creo que eso hace que uno, la mayor parte de la gente se pueda sentir escuchada, que es algo que también en este momento, que no sé si te ha pasado seguramente, ¿no? En donde de repente dices, es que no escucha. Ujú, ujú. Y entonces tú dices, ajá, y entonces realmente esto es un diálogo, es una conversación o es un monólogo. O lo que Sí, quieres simplemente es que te escuche, pero sí, realmente no hay esta parte de, okay, a ver, déjame checar si estoy entendiendo, al menos. sí, sí, sí. Y esto que tú dices a Entonces, mí me parece muy grave. Mira, yo alguna vez, casi por experimentar y comprobar esto, en una de esas llamadas que entran con regularidad y dice, "¿Y cómo está usted el día de hoy?" Y le digo, pues no muy bien, ando medio mal. Y la otra persona dice, ay, me da mucho gusto, no sé qué. Yo, a ver, ¿qué pasó? Digo, ni siquiera eso tan obvio y literal fue escuchado. y tienes toda la razón, eso que te manda, no sé, y tú puedes decir cualquier cosa de todas maneras, taca, 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 taca. Digo, oiga, señorita, si no me está escuchando, Sí, no, pero es que fíjese que, y entonces, y esto, ¿cómo se repite tanto, no? Y me estaba acordando exacto. de de esta idea de Byung-Chul Han acerca del oyente, que dentro de pronto va a haber muchos oyentes y le vas a pagar a alguien para que te oiga. ¿Por qué? Porque nadie te escucha. Y entonces, y esto me lleva a otra cosa bien importante, muy importante, es creo que necesitamos escucharnos un poco más para no sentirnos tan aislados. Sí, Y esto, wow, me,
me lleva a que eh, realmente pensar y además invito a la gente que nos está viendo y escuchando como decir, bueno, ¿cuáles son los momentos en los que realmente me siento escuchado? Ujú. Escuchada con ¿Qué? estas características, ¿no? De sentirme también comprendido. Claro, o sea, escuchado desde la parte en donde juntos, ¿sí? Estamos creando esta conversación y estamos sintiéndonos acompañados, ¿no? Ujú. Porque me siento realmente entendido, comprendido, escuchado con letras mayúsculas, ¿no? Sí. Y cómo, y bueno, es cuántas veces y qué se necesita para, o qué pasó para que yo me haya sentido escuchado o tener esta escucha comprensiva. Ujú. ¿Cuántas veces? ¿Y qué ha pasado? Porque para que cada quien haga la remembranza sobre alguna situación y diga, bueno, pues entonces yo me di cuenta de esto, de esto, de esto, y bueno, practicarlo en el caso de que quieran sentirse escuchados comprensivamente y escuchar al otro comprensivamente. Y bueno, ¿qué pasa con los papás y con los hijos y con los hijos, ¿no? Pasa Ujú. exactamente lo mismo. Ujú. Ujú. ¿Cuándo se han sentido escuchados? Ujú. Y yo no sé si en algún momento un papá o una mamá le puede decir, o sea, le pudiera como sentarse con su hijo o con cualquiera de sus hijos y decir, a ver, ¿qué cosas te pueden ayudar a sentirte que yo te estoy escuchando? De tal manera que pueda expresar el otro y entonces decir, a ver, yo me estoy sintiendo así con lo que tú me estás diciendo. ¿Tú cómo te sientes en el cuerpo, en lo que piensas, en lo que estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Y dónde lo estás sintiendo más, no? Y entonces Ujú. me lleva a pensar en que a veces hay que preguntar, ¿no? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Sí. Y- o si tu cuerpo hablara, ¿qué diría? Ujú. Entonces, hay dos cuestiones que yo quisiera resaltar de esto que voy escuchando, Rocío. Una es justamente que, como dices, el escuchar no es solamente una cuestión del oído, sino es una cuestión de todos los sentidos y de todo el cuerpo. Captamos, recibimos la expresión de la otra persona con todo nuestro cuerpo, ¿no? Y la otra cosa que quiero resaltar es que no se trata solo de información, no se trata solo de datos. También está ahí la vivencia, los sentimientos, la perspectiva, los puntos de vista, los significados de la otra persona, con su perspectiva particular que tiene, que sin duda es diferente a la mía. Y cómo aceptar, ¿no? Porque que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que el mundo no es como yo lo veo, Así es, sino sí. realmente es como cada uno lo ve y no es que estemos bien o mal, sino simplemente son formas diferentes en la que se ha construido su mundo. Entonces, Ujú. ¿cómo lograr que podamos entendernos mucho mejor, tener en esta escucha comprensiva, más que preguntando, estando muy atentos, checando si entiendo, si realmente estoy entendiendo lo que me estás queriendo decir, si lo que estoy sintiendo tiene que ver con lo que tú me estás diciendo, lo que tú estás sintiendo, cómo me toca a mí, porque por supuesto que nos estamos comunicando, no solamente en las palabras, sino en lo que estamos sintiendo. Ujú. 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 Entonces, creo que eh, hay que, si queremos realmente escuchar a alguien o ser escuchados por alguien de esta manera comprensivamente, creo que tenemos que estar muy atentos Sí, a lo que sentimos, vivimos, miramos, escuchamos, olemos sí. y al contexto, a lo que estamos viviendo. Ujú. Pues el tiempo ya se nos va acabando, Rocío, muchas cosas por platicar todavía y bueno, espero que tengamos otra oportunidad de seguir conversando.
Pero aquí quisiera todavía resaltar algunas cosas de lo que he ido captando de lo que dices. Por un lado, esta cuestión de que si yo al escuchar me fijo en cómo me siento, me doy cuenta, digamos, de mi perspectiva, de mis creencias, de mis prejuicios, voy a estar en una mejor disposición para captar al otro desde su propio punto de vista, asumiendo las diferencias y su propia historia de vida. Y si además no me quedo solo con las palabras que dice, sino voy a más allá para captar lo que está queriendo decir, ¿no? Expresar más allá de las palabras, porque además, bueno, está el tono de voz, los gestos, el contexto, el momento, que también son elementos a través de los cuales nos expresamos y nos comunicamos, y que si puedo hacer esto, tengo más probabilidades de poder hacer una buena escucha en términos pues de que sea una escucha Ujú. comprensiva. No sé si tú quisieras hacer también algún, no sé, breve resumen, resaltar algunos de los puntos que fuiste abordando. Yo creo que sobre todo la escucha con el otro. Para mí es fundamental el hacer este proceso de estar con el otro en la escucha y la escucha con todos estos elementos que tú estás diciendo en una presencia radical. Ujú, Y esto implica realmente, efectivamente, no solamente a qué es lo que te ofrece el otro, sino también tú qué le estás ofreciendo al otro, con tu sentir, con tu vivir, con los comentarios, con las preguntas que haces, cómo estás escuchando con el otro, viviendo con el otro ese momento. Entonces, ujú, para mí esa frase de vivir, estar, escuchar, aprender con el otro es fundamental. ok. Rocío, pues muchísimas gracias. Quiero preguntarte también si alguna persona de las que nos escuchen, nos vean luego, quiere comunicarse contigo, contactarte, si quieres dar algún correo donde te puedan contactar, o igual luego lo podemos Eh, anotar por ahí en el YouTube, que esto va a ser, por supuesto, publicado a través de mi canal de YouTube, que de una vez se los digo, es Doctor Salvador Moreno López. Ahí les invito a suscribirse. Pero a ver, Rocío. pues entonces ponlo en el YouTube y creo que con esto, que nos chequen, que revisen y que si se quieren poner en contacto conmigo, puedo darlo, es rchaveste@cananquil.edu.mx, pero bueno, va a estar en el YouTube, en el programa, en el canal de YouTube de Salvador Moreno. Sí, donde se ha publicado este diálogo, pues ahí lo vamos a anotar también para que si se les olvidó, ahí lo puedan recordar. Y también ya saben que me pueden contactar en el mail de contacto sutil25@gmail.com. Y pues gracias por acompañarnos en este diálogo y ojalá se hayan quedado con la curiosidad de como decimos acá en México, de poner manos a la obra, ¿no? Cómo mejorar mi escucha comprensiva en mis relaciones cotidianas. Hasta la próxima.